Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar el unboxing y la review de este monitor Samsung Odyssey G8 con tecnología QD OLED, en este caso por supuesto tamaño de 32 pulgadas. Y mientras observas este unboxing, te mencionaré lo más importante que debes conocer acerca de este modelo. Lo primero es que de acuerdo a ratings.com es valorado por ellos como el mejor monitor gaming que puedes adquirir actualmente, por lo menos por supuesto a fecha de hoy. Por encima por supuesto del modelo Aorus Gigabyte, también por encima por supuesto del Acer Nitro XV275K, entre otros modelos. No quiere decir que sea increíblemente superior, pero por lo menos en algunas cosas sí que lo es. Y el otro aspecto muy importante es que tiene una tasa o frecuencia de refresco nativa máxima de hasta 240 Hz en 4K. Y por supuesto sumándole el hecho de que tiene una tecnología QD OLED con un panel mate casi que 100% antirreflejo. Desde mi punto de vista concuerdo con ratings.com y es el mejor monitor gaming que puedes adquirir actualmente, por lo menos estaría en el top 3. Paso a mostrarte el resumen de lo que encontrarías en la caja. Por supuesto, manual de usuario, guía de instalación, tarjeta de garantía. También vas a encontrar un cable HDMI y un cable DisplayPort, porque sí, este modelo tiene una entrada DisplayPort. También encuentras el control remoto, que es el mismo One Remote que tienen los televisores, porque este monitor tiene el mismo sistema operativo de los televisores, aunque con pequeños cambios enfocados en el gaming. Y es que este monitor lo puedes utilizar también por supuesto como televisor y también para el uso de aplicaciones. Y por supuesto el control remoto se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. También encuentras por supuesto el adaptador de energía y el cable respectivo que va conectado desde el toma de corriente eléctrica hasta el adaptador. También por supuesto encuentras el pedestal con su respectiva base, no requiere de tornillos para su instalación. Ahora te explicaré cómo sería el proceso de ensamblado de estas dos partes. Primero colocas el pedestal de esta manera, luego entonces procedes a colocar esta base de la forma en la que te voy a mostrar y luego procedes a hacer fuerza para que se vaya introduciendo de esta manera hasta que quede casi que al 100% y luego lo giras de esta forma y de esta manera entonces ya quedan estas dos partes ajustadas. Recuerda que no requiere de tornillos. Y si quisieras separar la base del pedestal, lo que debes hacer en este caso es oprimir un botón que tiene aquí ubicado en esta parte de abajo para poder permitir el giro hacia el lado contrario. Entonces oprimes el botón, giras y luego entonces separas la base del pedestal de esta manera, muy fácil. Y para volverlos a unir pues simplemente repito el proceso, los colocas de esta manera y luego realizas el giro para que queden muy bien ajustados. No se van a despegar fácilmente aunque así lo pareciera, de hecho me parece que quedan muy bien apretados. Ahora vamos a ir de nuevo a la caja, removemos este icopor, quitamos la parte de atrás del plástico que cubre el monitor porque sí hay que dejarlo primero de esta manera acostado, no hay que sacarlo aún. Por cierto, esta parte de la base del monitor vino un poco inclinada dentro de la caja, por lo cual de esta manera tratar de colocarla de forma paralela a la base como te muestro en este momento. Ahora entonces agarras la base y vas a colocar esta parte en los agujeros que encuentras en la parte posterior del monitor como te estoy mostrando en este momento. Una vez realizas este proceso te cercioras de que esta palanca que te muestro aquí quede ubicada de esta forma. Y de acuerdo al manual, el proceso para sacar el monitor de la caja sería colocando las manos en estas partes de la base para poder realizar la fuerza. Lo que no se recomienda es realizar la fuerza con una sola mano como te muestra esta etiqueta, sino con dos manos, una fuerza más o menos equilibrada. Y aunque parezca un proceso muy delicado o algo difícil, realmente no lo es muy fácil. Simplemente aplica la fuerza de esta manera, agarra la base con tus dos manos como te muestro en este momento y listo, lentamente vas sacando el monitor y lo colocas sobre la mesa en donde lo vayas a dejar. En la parte posterior encuentras el botón de encendido y apagado del monitor, además de que cumple otras funciones básicas. También vas a encontrar por supuesto el puerto para conectar el adaptador de corriente, encuentras el puerto para el cable DisplayPort
También encuentras dos puertos HDMI 2.1 a full capacidad con la tecnología Fixed Rate Link con una velocidad de transferencia de datos de acuerdo a Ratings.com de hasta 40 GB por segundo que le permite los 240 Hz en 4K. También encuentras dos puertos USB 3.0 y de acuerdo a Ratings.com el puerto USB azul, que sería considerado como Super Speed, sería considerado como USB 3.2 de primera generación, con una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 GB por segundo. En la parte posterior, en la forma circular que tiene, cuenta con luces RGB. Dentro del software han añadido una opción en donde puedes activar o desactivar estas luces RGB con distintas formas. Una de ellas se acomoda a cada videojuego. Más adelante te voy a mostrar más a fondo cómo funciona. En la parte baja de la base tiene esta correa para que puedas organizar mejor los cables, el cable de energía y los cables de las entradas, por supuesto. En esta parte baja el monitor tiene esta palanca que sirve para activar o desactivar el micrófono, que te permite acceder a la función conocida como manos libres, en este caso por supuesto para la búsqueda por medio de comandos de voz. Como te había mencionado antes, su pantalla es mate antirreflejo, se puede graduar de esta manera, simplemente hay que ejercer presión. También se puede por supuesto inclinar el ángulo de esta forma. También se puede bajar o subir la pantalla haciendo presión sin miedo. Pareciera que uno la va a destrozar, pero no, simplemente hay que hacer fuerza hacia abajo o hacia arriba. Y para colocar la pantalla del monitor de forma vertical, primero hay que inclinarla casi que totalmente en su forma horizontal y después sí empezar a ubicarla de esta manera en vertical en caso de que así lo requieras. Y para volverla a colocar en horizontal, pues simplemente ejerces la fuerza hacia el otro lado, pero primero inclinando la pantalla hacia arriba. Entonces se ha quedado de forma vertical, y para volverla a colocar de forma horizontal primero inclino la pantalla hacia arriba y después empiezo a colocarla en su forma horizontal, lo cual realmente es muy útil para muchas personas. En cuanto a este primer encendido y el apartado Smart en general, te recuerdo que el sistema operativo de este monitor es el mismo de los televisores, que es Tizen, que es propio de esta marca, con algunas modificaciones para el apartado gaming, eso sí es cierto. La configuración inicial es realmente muy fácil, simplemente sigues los pasos. El monitor por supuesto se puede conectar a internet vía Wi-Fi, reconoce redes Wi-Fi de 2,4 GHz y de 5 GHz. Lo que no tiene es cable LAN para internet, solamente se puede vía Wi-Fi. Y quiero añadir que en este apartado de términos y condiciones puedes cambiar el país de tu televisor Samsung aplicando estos comandos que te muestro en pantalla en caso de que quieras acceder a aplicaciones diferentes a las que hay en tu país. Por supuesto, a la aplicación Samsung TV Plus, a la función Gaming Hub para utilizar la aplicación de Xbox y jugar en la nube sin necesidad de una consola de videojuegos, entre otras aplicaciones. Pero en mi caso le di cancelar y por defecto parece que el televisor, tal vez por la red Wi-Fi, reconoce que la IP es de Colombia, aunque este monitor fue importado desde Estados Unidos. Entonces te recuerdo que el sistema operativo es Tizen. En un primer encendido tiende a demorar un poco porque el Smart Hub, que es como el ambiente de este sistema operativo, se está actualizando las aplicaciones. Debe ser paciente por algunos minutos. Luego de esto ya puedes utilizar las aplicaciones que quieras, si así requieres utilizarlo como tal, como televisor, porque puedes acceder a Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Max, entre muchas otras aplicaciones, aunque obviamente la tienda de aplicaciones de este sistema operativo no es tan amplia como la Play Store que tendría el sistema operativo Google TV. La fluidez del sistema operativo en este monitor es realmente muy buena, va todo muy rápido, las aplicaciones abren muy rápido, puedes saltar de una aplicación a otra de una forma muy fácil, muy ágil, no se ralentiza. Por supuesto, si quieres reproducir videos en YouTube que tengan la posibilidad del 4K con el alto rango dinámico, lo vas a poder realizar sin problemas, aunque en esto también influye por supuesto la velocidad de descarga de internet vía Wi-Fi que tengas en tu hogar. Como te he dicho, este modelo reconoce también redes Wi-Fi de 5 GHz. Puedes acceder al mismo menú de configuraciones que tienen los televisores para cambiar el modo de imagen, como te muestro en este momento.
Y algo que tiene este monitor de forma directa y que por alguna razón no tienen los televisores Samsung, por lo menos no hasta ahora, es el modo cuidado de vista, que lo que hace es reducir considerablemente la luz azul, principalmente para evitar o disminuir considerablemente la fatiga visual. Dentro de su software y por supuesto en este menú cuenta con funciones que son propias de un monitor, como por supuesto el cambio de puerto, porque es muy probable que quieras estar cambiando entre el uso como televisor y el uso para PC. Al igual que los televisores, cuenta por supuesto con la función de ahorro de energía para que el brillo se adapte, por ejemplo, directamente con base en la luz ambiental. Aunque debo decirte que la cantidad de brillo de este modelo es realmente no muy alta, aunque es normal porque es un monitor y porque vas a estar muy cerca de esta pantalla y no sería bueno una altísima cantidad de brillo. Al igual que los televisores, puedes cambiar el orden de los iconos de este menú si así lo requieres, lo cual me parece realmente muy útil. En este modelo, al igual que los televisores Samsung, puedes acceder a la función conocida como compartir pantalla junto con la función que te muestra en este momento, que es conocida como Multiview. También le podrías adaptar una cámara web para que la utilices sola o junto con la función Multiview. Me faltó añadir que este monitor, como es importado desde Estados Unidos, en su control remoto tiene el botón para acceso directo a la aplicación Samsung TV Plus, pero vía Wi-Fi reconoció que la IP es de Colombia, por lo cual no aparece esa aplicación. Entonces tendrías que cambiar el país a Estados Unidos o a México en el apartado de términos y condiciones, como te he mostrado, para que puedas acceder a Samsung TV Plus, entre otras aplicaciones extra. Este monitor, al igual que los televisores, también cuenta con la función de control remoto universal para sincronizar distintos dispositivos, incluyendo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio. Aunque, te repito, como es importado de Estados Unidos, lo que viene de fábrica son compañías que no se encuentran, por ejemplo, aquí en Colombia. Por lo menos la mayoría de ellas no se encuentran aquí en Colombia, por lo cual habría que cambiar el país directamente a Colombia en el apartado de términos y condiciones para que aparezcan compañías como, por ejemplo, Claro, UNE, entre otras como Movistar. Aunque tal vez si lo compres directamente en una tienda aquí en Colombia, pues no sea como tal la versión importada, sino que ya venga con todo el software preajustado para que sea de aquí en Colombia en cuanto a las apps, entre otras funciones. Vamos con el review en cuanto a calidad gráfica, incluyendo el apartado gaming, pero primero te muestro los resultados con otros modos de imagen en caso de que quieras utilizarlo para ver contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de codificadores de señal digital. En cuanto a colores, me parece que de fábrica viene muy bien calibrado, muestra colores vivos y saturados cuando debe hacerlo, y en otros modos de imagen pues simplemente un poco más naturales. Como te había mencionado antes, en cuanto a cantidad de brillo, es un modelo que no cuenta con números altos, pero es normal porque es un monitor y se supone que vas a estar muy cerca de él, y una cantidad de brillo muy alta sería muy nociva a corto, mediano o largo plazo para tus ojos. En cuanto a los parámetros que podrías modificar, son estos, muchos de ellos muy similares a los que tiene un televisor, aunque no cuenta con el movimiento OLED o movimiento libre, aunque realmente no lo recomiendo tanto. Cuenta así con el trazado de tonos de HDR para cuando el contenido tenga alto rango dinámico puedas realzar más los colores y un poquito más el brillo. Cuenta con el parámetro brillo máximo, cuenta con un parámetro extra que es VRR Control, que es directamente para el apartado gaming, pero por alguna razón no cuenta con el potenciador de color, que es un parámetro que sí tienen, por ejemplo, los televisores Samsung de este 2024. En cuanto a uniformidad de colores grises, en este modelo es casi perfecta y es una de las ventajas de que tenga tecnología QD OLED. El efecto de pantalla sucia es casi cero. El rendimiento con este tipo de contenido que tiene escenas con mucha oscuridad y especialmente cuando tienen algún tipo de tecnología de alto rango dinámico es por supuesto perfecto, lo cual se debe a que tiene tecnología OLED, puede mostrar negros profundos con un muy buen nivel de detalles, nunca percibirás ni clouding, ni blooming, ni resplandores de luz. Sus ángulos de visión son perfectos tanto por supuesto en horizontal como en vertical. Los colores no perderán volumen en absoluto cuando observes la pantalla desde un ángulo muy amplio, lo cual se debe también al hecho de que cuenta con tecnología QD OLED. Por supuesto, el manejo de reflejos es casi perfecto, lo cual se debe al hecho de que cuenta con pantalla mate antirreflejos.
Para el apartado gaming, primero debo pedirte disculpas porque hasta ahora solamente lo he podido probar con consolas de última generación, en este caso con la Xbox Series X, es decir que no he podido probarlo con un PC gaming que tenga una tarjeta gráfica ultra potente para poder sacarle todo el provecho de los 240 Hz en 4K, pero tal vez más adelante me sea posible realizarlo, pero realmente no prometo nada. Por ahora te puedo decir que el rendimiento con la consola de videojuegos es muy buena, pero digamos que en cuanto a frecuencia de actualización no noto cambios en comparación, por ejemplo, al QD OLED S90D, que es un televisor también de la marca Samsung, y que más adelante lo compararé lado a lado con este modelo para que más o menos perciba las diferencias entre un televisor y un monitor, que para muchos pueden ser obvias, pero para otros quizá no lo sean tanto. Y es que bueno, este modelo por supuesto cuenta con modo juego al igual que los televisores Samsung, pero quizás si se conecta directamente a un PC, el modo juego digamos que tal vez sea un poco más sofisticado, además de la configuración que uno podría realizar directamente en el software de la computadora, pero eso hasta ahora, te repito, lamentablemente no lo he podido verificar y te pido disculpas de nuevo por eso. Como tal, la Game Bar que tiene este modelo es la misma de los televisores Samsung, con modos de imagen predeterminados, incluyendo el modo de imagen automático, el cual por medio de inteligencia artificial escoge el mejor modo de imagen que se acomode al género de videojuego que vayas a utilizar. También se puede hacer aparecer una mira en pantalla que tal vez para algunas personas resulte algo útil. También puedes acceder a otras funciones propias del apartado gaming, como por ejemplo esta que se llama Core Lighting, que lo que hace es por supuesto activar o desactivar las luces RGB ubicadas en la parte posterior del televisor, como te muestro en este momento. Aquí puedes cambiar el color base de las luces RGB o acceder a efectos de luz predeterminados si así lo requieres, como te muestro en este momento en el reflejo del televisor que pongo en la parte de atrás para que sea un poco más fácil de que puedas percibir estos cambios. O simplemente puedes activar el modo conocido como Core Sync. Lo que hace es que las luces RGB se adapten como tal a los colores que se muestran en el videojuego en forma real o actual, es decir que a medida que vas jugando las luces RGB van a cambiar de acuerdo a los colores principales que hayan en la escena. Este monitor cuenta por supuesto con muy bajos tiempos de input lag, lo cual es genial para un gaming competitivo y probablemente casi cualquier persona quedará satisfecha en esta área con este modelo. Y por supuesto en cuanto a tiempos de respuesta, los resultados son realmente impresionantes. Los tiempos de respuesta son increíblemente bajos. Por supuesto nunca percibirás ni ghosting ni tampoco el molesto efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Y por supuesto la experiencia en general con cualquier tipo de videojuego será la mejor, especialmente con aquellos que tengan mucha oscuridad, nunca percibirás efecto ghosting. Y bueno, en términos generales, en cuanto a nivel de detalles, realce de colores, manejo del movimiento, este monitor gaming es el mejor, por lo menos de acuerdo a ratings.com, o por lo menos para un gaming que sea muy exigente, por supuesto a nivel competitivo. Pero por el precio más o menos elevado que puede llegar a tener, realmente es un monitor que no es para todo el mundo. Si tienes el dinero, adelante, cómpralo, pero si no eres demasiado exigente, obviamente existen modelos de esta misma marca, de otras marcas en cuanto a monitores gaming que pueden ser mucho más asequibles a nivel de dinero. Para ir terminando, te voy a mencionar las conclusiones que he sacado de este monitor y por supuesto mi experiencia o mis opiniones. Bueno, primero te hablo de los altavoces, que no he hablado en todo el video de ellos. Realmente, aunque sí los tiene, la potencia no es alta, no se puede percibir una experiencia envolvente, pero bueno, digamos que es normal porque cuando uno compra un monitor, especialmente un monitor de este tipo que cuesta tanto, realmente uno tiene presupuesto para comprar un buen setup, incluyendo por supuesto la torre y unos buenos altavoces con un buen subwoofer, por lo cual digamos que el apartado de altavoces internos del monitor no es un problema y es algo normal en casi todos los monitores actualmente, incluyendo por supuesto monitores enfocados para un gaming competitivo.
Otra conclusión para el apartado Smart en cuanto a utilizarlo como televisor y ver apps, digamos que no es lo principal obviamente de un monitor, pero está bien tener esta segunda opción porque muchos monitores gaming no ofrecen como tal un sistema operativo, por lo cual es un punto a favor de este Odyssey G8. La última conclusión es que este monitor, el único mediano punto negativo que tiene es que la cantidad de brillo no es muy alta, pero es normal porque es un monitor. Sería muy extraño encontrar un monitor que tenga las mismas cantidades de brillo que podría alcanzar un televisor, porque como tal es un monitor y se espera que no le haga daño tanto a tus ojos, y es que la cantidad de brillo muy alta sí o sí a la larga va a causarle problemas a tu sistema visual. Por lo cual, como conclusión final, te diría que si tienes el dinero, si puedes darte ese gusto y si lo vas a utilizar principalmente para lo que es un monitor gaming a nivel competitivo, adelante, cómpralo. Para mí fue genial la experiencia que tuve con él. Su pantalla mate antirreflejo se le genera un plus extra que a mí personalmente me gustó mucho. La tecnología QD OLED le permite ángulos de visión perfectos, colores vivos, muy saturados si así lo quieres, o también le puedes bajar a la saturación de color, muestra colores negros profundos, tiempos de respuesta muy bajos, tiempos de input lag muy bajos, nada de ghosting, ni clouding, ni rasgamiento de pantalla. Y además percibirás un excelente nivel de detalles, así de simple. No sé qué piensas acerca de este monitor gaming, ¿lo comprarías sí o no? Y por qué, por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.